Lo llaman el carnicero de Chicago, un hombre que nunca se inmuta, nunca perdona y nunca olvida. Pero la noche que Lorenzo Moretti llegó a casa 3 horas antes, la pistola en su funda no servía de nada. No era un asesino esperando en la oscuridad. Era la única persona a la que nunca había mirado 2 veces. Cuando la criada le puso la mano en el pecho al don de la mafia y le susurró que guardara silencio, él no se dio cuenta de que su vida, en efecto, había terminado. Lo que escuchó a continuación desde la otra habitación no solo le rompió el corazón, le heló la sangre. ¿Crees que sabes lo que es la traición? No tienes ni idea. La lluvia en Chicago no limpiaba las cosas, solo hacía que la suciedad fuera más resbaladiza. Lorenzo Enzo Moretti observaba cómo los limpiaparabrisas de su Rolls-Royce Phantom blindado cortaban el diluvio. Eran las 2 de la mañana. No se suponía que estuviera en Lakeshore Drive. Se suponía que debía estar en un hangar privado en Teterboro. Allí negociaría una tregua con las 5 familias de Nueva York. Pero el instinto visceral que lo había mantenido con vida durante 34 años, el mismo instinto que le valió el título de Capo dei Capi, le había gritado que se fuera. La reunión no le había dado buena espina. El aire estaba demasiado quieto, los apretones de manos demasiado húmedos. Así que se había esfumado. Tomó un vuelo charter privado de regreso a Illinois sin decírselo a nadie, ni siquiera a su jefe de seguridad, Bruno. No entres por la puerta principal. Enzo le dio la orden a su conductor, un gigante mudo llamado Cale. Déjame en la entrada de servicio del lado norte. Apaga las luces. Cale asintió, con los ojos fijos en los espejos. El coche se deslizó silenciosamente por el asfalto mojado del largo camino que llevaba a la finca Moretti. La mansión era una fortaleza de piedra caliza y arquitectura gótica. Se alzaba contra el cielo tormentoso como una bestia que duerme con un ojo abierto. Enzo estaba agotado. Le palpitaba el hombro izquierdo, donde una bala lo había rozado hacía 6 meses. Era un recordatorio constante del precio de la corona. Solo quería un whisky, una ducha caliente y meterse en la cama junto a su esposa, Camila. Camila, la hija del senador, la mujer que había traído legitimidad a su nombre manchado de sangre. Salió del coche y la lluvia empapó al instante su abrigo de cachemira. Le hizo una seña a Kayleigh para que diera la vuelta y esperara. Enzo marcó el código en el teclado de la entrada de servicio. 1985, el año de su nacimiento, simple y arrogante. La puerta se abrió con un clic. La cocina estaba a oscuras, iluminada solo por el tenue resplandor azul del refrigerador Sub-Zero y los relámpagos que destellaban tras los enormes ventanales. La casa solía estar en silencio, pero este silencio se sentía pesado, presurizado. La mano de Enzo se deslizó hacia la bereta que llevaba en la cintura. Se movió por el suelo de mármol. Sus suelas de cuero italiano no hacían ruido. Era un depredador en su propio territorio. Alcanzó el pomo de la puerta que conducía al pasillo principal, pero antes de que sus dedos pudieran rozar el latón, una sombra se desprendió de la despensa. Enzo desenfundó su arma en un movimiento veloz. Apuntó el silenciador a la frente de la figura. «Muévete y mueres», gruñó. El trueno enmascaró su voz. La figura no se inmutó, no suplicó. Se adentró en el resquicio de luz de luna que se colaba por la ventana. Era Sophie. Sophie Clark, la criada, la chica tranquila de ojos color avellana que doblaba sus camisas y pulía la platería. Llevaba 2 años en la casa, y en todo ese tiempo Enzo no estaba seguro de haberla oído decir más de 10 palabras. «Sí, señor». «No, señor, enseguida, señor». Pero esta noche no miraba al suelo. Miraba directamente al cañón de su pistola. Su pecho subía y bajaba, su pelo pegado a la frente como si hubiera estado corriendo. No llevaba su uniforme. Llevaba una camiseta gris ancha y pantalones cortos, descalza sobre la piedra fría. «Señor Moretti», exhaló, con la voz temblorosa, pero con ojos feroces. «¿Por qué estás despierta, Sophie?» Enzo bajó el arma 1 centímetro, pero su dedo permaneció en el gatillo. «¿Y por qué estás acechando en la oscuridad?»
Ella no respondió. En lugar de eso, acortó la distancia entre ellos. Fue una violación de protocolo tan grave que era casi suicida. Extendió su mano pequeña y callosa y agarró su abrigo empapado. «Tienes que irte», susurró. «Ahora». Enzo frunció el ceño, perdiendo la paciencia. «Esta es mi casa». «Retrocede, Sophie». «Por favor», siseó ella, apretando con más fuerza. «No se suponía que estuvieras aquí». «El vuelo». «El manifiesto decía que estabas en Nueva York hasta el martes. Los planes cambian». Enzo apartó su mano de un empujón. «¿Quién está aquí? ¿Intrusos?» «Peor». Enzo se burló. «No hay nada peor que intrusos en la casa de un don». Se giró de nuevo hacia la puerta del pasillo. Sophie se arrojó delante de él. Su espalda golpeó la puerta con un ruido sordo. Las lágrimas brotaban de sus ojos, calientes y desesperadas. «Enzo, para. Si sales ahí, eres hombre muerto». Él se quedó helado. Ella había usado su nombre de pila. Ningún sirviente usaba nunca su nombre de pila. La agarró por la mandíbula, obligándola a mirarlo. De cerca la olió. Vainilla y terror. «¿De qué estás hablando?» Ella se llevó un dedo tembloroso a los labios. «Guarda silencio», articuló sin sonido. La orden quedó suspendida en el aire como la hoja de una guillotina. «Solo escucha». Extendió la mano hacia atrás y abrió la puerta apenas un centímetro. El sonido del salón principal llegó a la cocina. La acústica de la mansión estaba diseñada para propagar el sonido en las fiestas. Pero esa noche transmitía una conversación que golpeó a Enzo más fuerte que una bala de punta hueca. «El champán está frío, querido. Deberíamos brindar». Era Camila, su esposa. Su voz no sonaba somnolienta, sonaba brillante, emocionada. Por la viuda Moretti respondió una voz grave y ronca. Enzo sintió que la sangre se le iba del rostro. Conocía esa voz. Era Santino, el toro, ruso, su subjefe, su mejor amigo desde que robaban tapacubos en la pequeña Italia. «Por nosotros», rió Camila. El sonido de cristales chocando hizo eco. «¿Cuándo se sabrá la noticia?» «El avión se estrelló en el Atlántico hace 20 minutos», dijo Santino. El sonido de un puro al ser cortado puntuó su frase. «Fallo mecánico. Trágico. Es probable que los cuerpos nunca se recuperen». Enzo se quedó inmóvil en la cocina oscura. La lluvia fría en su piel de repente se sintió como hielo. No solo habían planeado un golpe de estado, habían manipulado su jet privado. Si no hubiera tomado el charter, ahora sería escombros flotando en el océano. Miró a Sophie. Ya no lloraba. Lo estaba observando. Sus ojos eran oscuros pozos de comprensión. Le había salvado la vida. Pero, ¿por qué? La revelación golpeó a Enzo con la fuerza de un golpe físico, haciéndole retroceder un paso. Miró la bereta en su mano. Se sentía pesada, torpe. Tenía suficientes balas para matarlos a los dos. Debería matarlos, irrumpir por las puertas, meterle 2 balas en el pecho a Santino y una en el corazón traidor de Camila. Dio un paso adelante. La rabia lo cegaba. La mano de Sophie se aferró a su muñeca. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «No», susurró ella, su voz apenas audible sobre el zumbido del refrigerador. Enzo la miró con ojos desorbitados. «Suéltame. Voy a masacrarlos». «¿Y luego qué?», lo desafió Sophie, su susurro afilado como una navaja. «Santino tiene 4 hombres en la puerta principal, 2 en el jardín. No vino solo. Si los matas, su equipo de seguridad entrará y te convertirá en un colador antes de que puedas recargar. Estás declarado muerto, Enzo. La familia confía en Santino. Si apareces ahora sin respaldo, él le dará la vuelta. Dirá que te volviste loco. Te matará y alegará defensa propia». Enzo apretó los dientes. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Ella tenía razón. Estratégicamente, tenía toda la razón. Estaba en inferioridad numérica, agotado y oficialmente muerto. El elemento sorpresa era su única arma. Pero era un arma de un solo tiro. «¿Cómo sabes lo de la seguridad?», preguntó Enzo entrecerrando los ojos. «Les serví café», dijo Sophie con sencillez, «antes de bajar a esconderme aquí. Creen que me fui por la noche,
¿Por qué no te fuiste? Sophie bajó la mirada. Un sonrojo que la oscuridad casi ocultaba le subió a las mejillas. Yo olvidé mi libro. Regresé. Los oí hablar. Oí el plan. Y me esperaste. Esperé para advertirte o para llorar tu muerte. Algo se movió en el pecho de Enzo. Una extraña calidez en medio de la helada realidad de su vida derrumbándose. La apartó de la puerta y la arrastró hacia la despensa de los sirvientes. Era un pasillo estrecho bordeado de estantes de pasta y aceites importados. ¿Hay alguna salida por donde no nos vean? Preguntó Enzo guardando su pistola. Necesitaba pensar. Necesitaba una sala de guerra, no una cocina. El conducto de la lavandería, dijo Sophie, cae al sótano. Hay un túnel de desagüe que lleva a la casa del bote. Enzo la miró, impresionado. Ni siquiera sabía que el túnel de desagüe era accesible. Usted es el dueño de la casa, señor Moretti, dijo ella. Un ingenio seco afloró a pesar del peligro. Usted no la limpia. Enzo, la corrigió. Si sobrevivimos a esto, me llamas Enzo. Sí, enfatizó ella. Se dirigieron al cuarto de lavado, junto a la cocina. Cada crujido del suelo sonaba como un disparo para los oídos de Enzo. Todavía podía oír el murmullo de voces del salón. La risa de Camila, un sonido que antes amaba, ahora sonaba como el graznido de una bruja. ¿Y las cuentas? Preguntaba Camila. Enzo se detuvo, haciéndole una seña a Sophie para que se detuviera. Necesitaba oír esto. Ya están transferidas, respondió Santino. La cuenta de las Caimán se desbloquea con sus datos biométricos. O más bien, con la copia que tan amablemente obtuviste mientras dormía. Enzo se tocó instintivamente el pulgar. Camila, las noches que le había sostenido la mano mientras dormía, las veces que le había limpiado el teléfono, había estado recolectando su vida digital pieza por pieza. ¿Y la criada? Preguntó Santino. La sangre de Enzo se heló. Miró a Sophie. Ella se puso rígida. Sophie. Camila suspiró, sonando aburrida. Es una don nadie, una perdida. No tiene familia ni historia. La despedí hace una hora. Le dije que se tomara la noche libre y no volviera hasta el lunes. Probablemente ya está a medio camino de la estación de autobuses. Bien, gruñó Santino. Los cabos sueltos son un problema. Si vuelve, encárgate de ella. Con mucho gusto. Es demasiado guapa para su propio bien. He visto cómo la mira Enzo cuando cree que nadie lo ve. Enzo parpadeó. Miró a Sophie. Ella miraba al suelo. La vergüenza irradiaba de ella. ¿La había mirado? Pensó que había sido discreto. Pensó que solo apreciaba la eficiencia. Pero quizás, en el vacío solitario de su matrimonio, sus ojos se habían demorado en la única suavidad de su vida. Tenemos que irnos, susurró Sophie, tirando de su manga. Ahora. Enzo asintió. Se deslizaron en el cuarto de lavado. Abrió el conducto, un cuadrado de metal en la pared. Era un espacio reducido. Las damas primero, murmuró. Sophie no dudó. Se agarró a los bordes y se deslizó, con los pies por delante, hacia la oscuridad. Un golpe sordo resonó segundos después. Enzo la siguió. El metal raspó su traje a medida, hundiéndolo en el abismo de su propio sótano. Aterrizó sobre un montón de ropa de cama. El sótano olía a detergente y a tierra húmeda. Sophie ya estaba junto a la pesada puerta de hierro del túnel de desagüe, luchando con el oxidado mecanismo de la rueda. Está atascada, gruñó, esforzándose. Enzo la apartó. Déjame. Agarró la rueda. Su hombro gritó en protesta. La vieja herida se reavivó, pero canalizó su rabia en el agarre. Con un chirrido metálico que sonó peligrosamente fuerte, la rueda giró. La puerta se abrió con un gemido, revelando un túnel negro que olía a agua de lago y a podredumbre. «Ve», ordenó Enzo. Cuando Sophie entró en el túnel, las luces del sótano parpadearon de repente y se encendieron. «¡Eh!», gritó una voz desde lo alto de las escaleras. Enzo se giró, desenfundando su pistola. En lo alto de las escaleras del sótano estaba Marco, uno de los sicarios de Santino. Un hombre enorme, con un subfusil. Los ojos de Marco se abrieron de par en par.
Estaba mirando a un fantasma. Jefe. Enzo no dudó, no ofreció ninguna explicación. Apretó el gatillo 2 veces. ¡Pum, pum! El silenciador hizo su trabajo. Marco se desplomó, rodando por las escaleras de madera y aterrizando en un montón a los pies de Enzo. ¡Muévete!, rugió Enzo, empujando a Sophie al túnel y cerrando la puerta de hierro de golpe tras ellos. Giró la rueda, cerrándola justo cuando las balas empezaron a golpear el metal desde el otro lado. Estaban en la oscuridad, atrapados en un túnel bajo la finca, y la casa acababa de empezar. ¿Dónde sale esto?, preguntó Enzo, su voz resonando en el espacio húmedo. Sacó su teléfono. Sin señal. A la casa del bote, dijo Sophie, su voz temblando de nuevo. Pero Enzo, hay algo que necesitas saber sobre la casa del bote. ¿Qué?, espetó él, usando la luz de su teléfono para iluminar el camino. Ahí es donde vivo, dijo ella. Las habitaciones de los sirvientes en la casa principal tenían moho. No lo sabías. Así que me mudé al desván sobre la casa del bote hace 3 meses. Así que, tragó saliva. Ahí es donde lo guardo. ¿Guardas qué? Ella lo miró directamente a los ojos, la luz azul del teléfono proyectando largas sombras en su rostro. La ventaja. Los archivos. Enzo dejó de caminar. ¿Qué archivos, Sophie? No soy solo una criada, Enzo, confesó. El eco del disparo aún resonaba en sus oídos. Mi verdadero nombre es Sofía Valente, y mi padre fue el hombre que mataste para tomar el trono. Enzo se quedó helado. La familia Valente, la guerra de 2018, los había aniquilado. Vine aquí para matarte, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Pasé 2 años esperando el momento perfecto para envenenar tu whisky o cortarte el cuello mientras dormías. Enzo levantó el arma lentamente, apuntándole al pecho. Dame una razón para no terminar con el legado de tu padre ahora mismo. Porque Sophie se acercó al arma, su pecho tocando el silenciador. Porque en algún momento dejé de odiarte y empecé a verlos a ellos, a Camila y a Santino. Ellos fueron los que le vendieron a mi padre. Tengo las pruebas en la casa del bote, tengo las grabaciones, lo tengo todo. Enzo la miró fijamente. Los giros de la trama eran demasiado rápidos. Su esposa era una traidora. Su mejor amigo era un usurpador. Y la criada que acababa de salvarle la vida era la hija de su mayor enemigo. Muéstramelo, Enzo bajó el arma. Pero si me traicionas, Sofía, quemaré esta ciudad hasta los cimientos contigo dentro. Lo sé, susurró ella. Cuento con ello. El túnel era una pesadilla claustrofóbica de agua goteando y ratas correteando. Enzo se movía con la eficiencia de un soldado, pero su mente era una tormenta. Sofía Valente, la hija de Carlo Valente, el hombre al que Enzo había disparado en un almacén en 2018 para poner fin a la guerra de 3 años. Recordaba las últimas palabras de Carlo. Mi sangre te ahogará. No se había dado cuenta de que Carlo lo decía de forma tan literal. Llegaron al final del túnel, a una pesada trampilla de madera que se abría en el suelo de la casa del bote. Enzo la empujó para abrirla, emergiendo al aire fresco y húmedo del almacén de botes. Un elegante acuarama de caoba flotaba en el muelle, pero Sophie lo ignoró, subiendo por una escalera hasta el desván. Enzo la siguió, con el arma en la mano, inspeccionando la habitación. Era un espacio pequeño, humilde pero cálido. Había libros apilados por todas partes, un pequeño catre y escondida bajo una tabla suelta del suelo debajo de la cama, una caja de seguridad de metal. Sophie la sacó, sus manos temblaban mientras introducía una combinación. Sacó una pila de papeles amarillentos y una memoria USB. Toma, dijo, entregándoselos a Enzo. Mira las fechas, Santino. Enzo examinó los papeles a la tenue luz que venía del lago. Transferencias bancarias, registros de llamadas. 2018, murmuró Enzo, antes de que terminara la guerra. Santino le estaba pasando a mi padre tus ubicaciones, dijo Sophie, con la voz hueca. Quería que murieras entonces para poder tomar el control, pero eras demasiado bueno. Sobreviviste a cada emboscada. Así que Santino cambió de bando, vendió a mi padre para ganarse tu confianza
y jugó a largo plazo. Y Camila. Camila fue la intermediaria. Se acostaba con Santino antes de conocerte. Se casó contigo para mantenerte distraído mientras vaciaban tus cuentas. Enzo sintió que la bilis le subía a la garganta. Todo su matrimonio, su mejor amistad, todo era una producción teatral. Miró a Sophie. ¿Por qué no usaste esto para destruirme? Ya te lo dije, dijo ella, encontrando su mirada. Quería matarte yo misma. Pero luego te observé. Te vi paseando por la biblioteca por la noche, cargando con el peso de las familias. Te vi tratar al personal con respeto, a diferencia de Santino, que nos trata como muebles. Me di cuenta de que solo eras un soldado en una guerra que no empezaste. Mataste a mi padre, sí, pero Santino lo mató primero al traicionarlo. Un repentino estruendo de cristales rotos abajo rompió el momento. Están aquí, siseó Enzo. Agarró la caja y la memoria. ¿El bote? Demasiado ruidoso, dijo Sophie. Si arrancamos el motor, lo oirán desde la casa principal. Tendrán francotiradores en el acantilado. Entonces nadamos. Con esta tormenta nos ahogaremos. Los ojos de Sophie recorrieron la habitación. Las motos de agua bajo la lona. Enzo miró por encima de la barandilla. 2 motos de agua negras estaban en el muelle. Eran más rápidas, de perfil más bajo, pero estaban expuestas. ¿Sabes manejar?, preguntó Enzo. Crecí en Sicilia, Enzo. Sabía manejar antes de poder caminar. Bien, toma la delantera. Nos dirigimos al sur, hacia las luces del Navy Pier, y luego giramos bruscamente hacia el canal industrial. No te detengas, no mires atrás. Bajaron la escalera a toda prisa. Enzo la ayudó a empujar la primera moto al agua. Mientras empujaba la segunda, la puerta de la casa del bote se abrió de golpe. 3 hombres con equipo táctico entraron. Enzo no dudó. Disparó 3 veces. ¡Bam! 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 2 hombres cayeron. El tercero se lanzó detrás de una pila de cajas. ¡Ve!, rugió Enzo saltando a su moto. Sophie le dio al contacto. El motor rugió a la vida. Aceleró, saliendo disparada del muelle hacia las turbulentas aguas negras del lago Michigan. Enzo la siguió una fracción de segundo después, justo cuando las balas empezaban a destrozar la madera del muelle detrás de él. La lluvia picaba como agujas. Las olas eran de 1 metro de altura, golpeando el casco de la moto de agua. Enzo mantuvo la cabeza baja, siguiendo la estela blanca de Sophie. Podía ver linternas barriendo el agua desde los acantilados sobre su finca. Un foco del muelle privado se encendió, barriendo la oscuridad. Pop, pop, pop. Las balas golpeaban el agua a su alrededor. Disparaban a ciegas en la oscuridad. Sophie viró bruscamente a la izquierda, guiándolos hacia la sombra de un enorme rompeolas. Conocía el lago mejor que él. Navegaba por las corrientes traicioneras con una audacia que hacía que el corazón de Enzo martilleara contra sus costillas. No por miedo, sino por adrenalina. Navegaron durante 20 minutos, el frío calando hasta los huesos, hasta que las luces de la finca Moretti fueron solo un tenue resplandor en el horizonte. Redujeron la velocidad al entrar en las turbias aguas del canal industrial, una zona bordeada de fábricas oxidadas y almacenes abandonados. Apagaron los motores y se dejaron llevar bajo un muelle de madera podrida. Enzo se sentó allí un momento, con el pecho agitado, el agua goteando de su nariz. Miró a Sophie. Temblaba violentamente, su camiseta gris empapada y pegada a la piel. Sus dientes castañeteaban. Maniobró su moto junto a la de ella y extendió la mano, agarrando la suya. Estaba helada. «Estamos vivos», dijo, con la voz ronca. Sophie lo miró, el rímel corriendo por sus mejillas, el pelo alborotado. Parecía una rata ahogada. Y sin embargo, Enzo pensó que parecía más majestuosa que Camila con todos sus diamantes. «¿Y ahora qué?», preguntó entre dientes castañeteantes. «Estás muerto para el mundo. No tienes dinero, ni soldados, y solo la ropa que llevas puesta». Enzo le apretó la mano. Una sonrisa oscura y aterradora se dibujó en su rostro. La sonrisa que lo había convertido en el don. «Ahora», dijo, «ahora vamos al infierno y reclutamos al diablo». La casa de seguridad no era una casa,
Era un sótano bajo un gimnasio de boxeo en decadencia en el lado sur. Pertenecía a un viejo entrenador irlandés llamado Sully, que le debía la vida a Enzo 3 veces. Sully no hizo preguntas. Solo abrió la pesada puerta de acero, le lanzó a Enzo un botiquín de primeros auxilios y una botella de Jameson, y volvió arriba a golpear un saco. La habitación era austera. Un sofá de cuero, una mesa, una lámpara. Enzo se quitó la chaqueta y la camisa arruinadas de su traje. El rasguño de bala en su hombro de hace meses le dolía, y tenía un nuevo corte en el brazo por el conducto de la lavandería. «Siéntate», ordenó Sophie. Había encontrado una toalla y se había secado el pelo, envolviéndose en una de las sudaderas de gimnasio de Sully. Enzo se sentó en el borde del sofá. «Puedo hacerlo yo». «Cállate», dijo ella abriendo el botiquín. Vertió whisky sobre su brazo. Enzo siseó, pero no se apartó. Trabajó con manos firmes, cosiendo el corte. El silencio entre ellos era denso, cargado con el trauma compartido de la noche y la extraña intimidad de la situación. «Tienes buenas manos», murmuró Enzo, viéndola concentrarse. «Quería ser cirujana», dijo Sophie, atando la sutura. «Antes de la guerra, antes de que mi padre muriera y lo perdiéramos todo. Terminé fregando suelos». Enzo la miró de verdad. «Siento lo de tu padre. Fue un negocio, pero te costó una vida». «Me costó un futuro», corrigió ella. Levantó la vista, sus ojos color avellana se clavaron en los de él. «No hagas que me arrepienta de haberte salvado, Enzo». «No lo haré». Él extendió la mano ahuecando su mejilla. Su piel estaba cálida ahora. No debería tocarla, era un riesgo, era la hija de un enemigo. Pero en este sótano, con el mundo cazándolos, ella era lo único real que le quedaba. Sophie se apoyó en su caricia por un segundo, luego se apartó, levantándose bruscamente. «La memoria. Necesitamos ver qué hay en ella». Enzo asintió, sacudiéndose el momento. Conectó la memoria USB a un portátil polvoriento que Sully tenía en el escritorio. Pasaron las siguientes 3 horas en silencio, revisando archivos. Era peor de lo que Enzo había imaginado. No era solo un robo, era un desmantelamiento sistemático del Imperio Moretti. Santino había estado vendiendo rutas a los rusos. Había comprometido a los jueces que Enzo tenía en su bolsillo. Y Camila. Enzo hizo clic en un archivo de video. Era una grabación granulada de la cámara de seguridad de su propio dormitorio. Mostraba a Camila y Santino en su cama. «Es tan aburrido», decía Camila en el video, trazando el pecho de Santino. «Habla de honor como si eso pagara las facturas. No puedo esperar a que se vaya. Voy a redecorar toda la casa, mármol blanco por todas partes. Deshacerme de esa deprimente madera oscura. Pronto, nena», rió Santino. «El martes, el avión». Enzo cerró el portátil de un golpe. La carcasa de plástico se agrietó bajo su agarre. Se levantó, paseando por la pequeña habitación como un tigre enjaulado. La humillación ardía más que la traición. Se reían de él en su propia cama. «Creen que estoy muerto», susurró Enzo. «Creen que han ganado». «Esa es tu ventaja», dijo Sophie desde el sofá. «Se van a descuidar, van a celebrar». «¿Cuándo es el funeral?», preguntó Enzo. «Normalmente 3 días después de una muerte», calculó Sophie. «Así que, el domingo». «El domingo», Enzo asintió. «Un ataúd cerrado, obviamente, ya que mi cuerpo está perdido en el mar». Se volvió hacia Sophie. «¿Sabes dónde se juntan los griegos?». Sophie frunció el ceño. «¿La familia Costas? Te odian. Les quitaste el territorio del puerto». «Exactamente», sonrió Enzo. Y no era una sonrisa agradable. «Me odian, pero odian más a Santino. Santino les prometió devolverles los puertos, ¿verdad? En esos correos». «Sí», asintió Sophie, la comprensión amaneciendo en su rostro. «Prometió devolver el territorio una vez que tomara el control». «Pero Santino es un mentiroso», dijo Enzo. «Ya vendió los puertos a los rusos. Vimos el contrato, así que si les muestras a los griegos que Santino los traicionó, entonces no necesito un ejército», terminó Enzo. «Solo necesito encender una cerilla». La reunión tuvo lugar en la parte trasera de un restaurante griego a las 4 de la mañana.
Enzo entró solo. Llevaba ropa prestada, vaqueros y una chaqueta de cuero negra de Sully. Parecía menos un don y más un matón callejero. Nikos Kostas, el jefe de la mafia griega, estaba sentado en un reservado comiendo souvlaki. Era un hombre enorme, con una barba como lana de acero. 4 guardias armados lo rodeaban. Cuando Enzo entró, los guardias desenfundaron sus armas al instante. Calma, dijo Enzo, levantando las manos. Solo he venido a desayunar. Nikos lo miró fijamente, su tenedor congelado a medio camino de su boca. Moretti, estás muerto. Vi las noticias. Accidente de avión. Me recuperé, dijo Enzo con cara de póker. Se deslizó en el reservado frente a Nikos. Dame una razón para no meterte una bala en la cabeza ahora mismo, gruñó Nikos, haciendo una seña a sus hombres para que no dispararan, pero que siguieran apuntando. Porque soy el único que puede evitar que pierdas 10 millones de dólares, dijo Enzo. Lanzó la memoria USB sobre la mesa. Santino Russo te prometió los puertos si apoyabas su golpe, ¿verdad? Nikos entrecerró los ojos. Quizás. Pues se los vendió a los hermanos Volkov ayer, mintió Enzo sin problemas. Bueno, medio mintió. El trato estaba pendiente, pero Nikos no necesitaba saber eso. Revisa los archivos, carpeta marcada como autoridad portuaria. Nikos le hizo una seña a uno de sus hombres para que trajera una tableta. Conectó la memoria. Mientras se desplazaba por los archivos, su rostro se tornó de un tono púrpura que hacía juego con las cebollas de su plato. Ese malnacido, escupió Nikos, golpeando la mesa con el puño. Juró por su madre. Santino no tiene madre, dijo Enzo. Nació en una alcantarilla. Enzo se inclinó hacia adelante. Este es el trato, Nikos. Estoy muerto. Y seguiré muerto hasta el domingo. El domingo, en mi funeral, todos los jefes de las 5 familias estarán allí. Santino estará allí aceptando la corona. Y quiero que me prestes a 10 de tus mejores hombres. No para matarlo, solo para asegurar el perímetro. Quiero entrar allí solo. Pero necesito saber que cuando lo haga, sus guardias de fuera no entrarán corriendo a salvarlo. ¿Y qué gano yo?, preguntó Nikos, limpiándose la boca. Te quedas con los puertos, dijo Enzo. De verdad esta vez. Y te quedas con el placer de ver a Santino Russo suplicar. Nikos miró a Enzo durante un largo momento. Luego se rió. Un sonido estruendoso que sacudió el restaurante. ¿Tienes agallas, Moretti? Siempre lo he dicho. Loco, pero con agallas. Nikos extendió una mano grasienta. Tenemos un trato. Enzo la estrechó. Salió del restaurante hacia la luz del amanecer. Sophie esperaba en el destartalado Ford Taurus de Sully a la vuelta de la esquina. ¿Y bien?, preguntó ella cuando él entró. Estamos en el negocio, dijo Enzo. La miró. Parecía agotada. Ojeras bajo los ojos, pero seguía allí, todavía con él. Deberías irte, Sophie, dijo en voz baja. Coge el coche, conduce hasta Canadá. Tengo una cuenta allí a la que puedo darte acceso. Empieza de nuevo. No, dijo ella, poniendo el coche en marcha. ¿Por qué? Esto se vuelve peligroso ahora. Van a volar balas. No voy a dejarte, Enzo. ¿Por qué? Ella lo miró, y la crudeza en sus ojos le quitó el aliento. Porque eres la primera persona en mi vida que no me ha mentido. Y porque quiero ver la cara de Camila cuando entres por esa puerta. Enzo se rió entre dientes, un sonido genuino. Eres vengativa, Sofía Valente. Aprendí del mejor, sonrió ella. Conduce, dijo Enzo, reclinándose y cerrando los ojos. Tenemos un funeral al que asistir. La mañana del domingo llegó envuelta en una niebla gris, apropiada para el funeral de un rey. El servicio se celebró en la capilla privada de la finca Moretti, una imponente estructura gótica de piedra y vidrieras. Todos los principales criminales desde Chicago hasta Nueva York estaban presentes. El aparcamiento era un mar de todoterrenos negros y guardaespaldas de rostro sombrío. Dentro, el aire estaba cargado del aroma de lirios blancos y perfume caro. Un ataúd abierto se encontraba en el altar, vacío, por supuesto, simbolizando el cuerpo perdido en el mar. Un gran retrato de Enzo, con aspecto severo e invencible, estaba en un caballete a su lado. Camila estaba en el púlpito,
Una visión de belleza trágica con un vestido de encaje negro de Dior y un velo que ocultaba sus ojos secos. Agarraba un pañuelo secando lágrimas invisibles. Enzo era más que un marido, dijo, su voz temblando con perfección ensayada. Era mi ancla, mi protector. Perderlo tan de repente se siente como si hubieran arrancado el sol del cielo. En la primera fila, Santino Russo estaba sentado con la cabeza inclinada, pareciendo el hermano afligido. Llevaba un brazalete negro sobre su traje. De vez en cuando, extendía la mano y apretaba la de Camila cuando ella flaqueaba. Las 5 familias observaban, asintiendo con simpatía. Ya habían aceptado la transición de poder. Santino era el heredero aparente. Él habría querido que fuéramos fuertes, continuó Camila, mirando a la multitud. Habría querido que la familia permaneciera unida bajo un liderazgo fuerte. Miró significativamente a Santino. Santino se levantó, abotonándose la chaqueta. Se acercó al púlpito, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Camila. Gracias, Camila, dijo Santino, su voz ronca y proyectando autoridad. Te prometo a ti, y les prometo a todos ustedes, que honraré la memoria de Enzo. Lideraré esta familia con la misma fuerza que él. ¿De verdad? La voz retumbó desde el fondo de la capilla, cortando el silencio como un trueno. Todas las cabezas se giraron. Camila se congeló. Los ojos de Santino se abrieron de par en par. Las pesadas puertas de roble de la capilla se abrieron de golpe. Enzo Moretti estaba en el umbral. No llevaba traje. Llevaba vaqueros oscuros, un jersey de cuello alto táctico negro y una larga gabardina. Parecía rudo, peligroso y muy vivo. A su lado estaba Sophie. Llevaba un elegante traje de pantalón negro que habían comprado con dinero en efectivo esa mañana. Su pelo estaba recogido, su barbilla alta. No parecía una criada, parecía una reina. Enzo, susurró Camila, su rostro perdiendo todo color. Se agarró al púlpito con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Es un milagro. Ahórrate la actuación, querida, dijo Enzo, su voz tranquila, pero con un filo letal mientras caminaba por el pasillo central. Sus pasos resonaban en el suelo de piedra. El gentío se apartó para él como el mar rojo. Estallaron murmullos. Está vivo. Es un fantasma. Santino se recuperó primero. Su mano fue a su cintura. Es un impostor. Seguridad. Tu seguridad se ha ido, Santino, dijo Enzo sin detenerse. Nikos Costas te envía saludos. Sus hombres están actualmente desarmando a tu equipo afuera. Santino miró hacia las salidas laterales. Sicarios griegos salieron de las sombras de los vestíbulos, con los brazos cruzados, asintiendo a Enzo. Santino estaba atrapado. Enzo llegó al altar. Se detuvo a 1,5 metros de su esposa y su mejor amigo. De cerca, podía ver el terror en sus ojos. Era embriagador. Pareces decepcionado, Santino. Enzo sonrió fríamente. ¿El champán no te sentó bien? Enzo, hermano, tartamudeó Santino, levantando las manos. Pensábamos que estabas muerto. Los informes, el avión que saboteaste, preguntó Enzo. No, nunca. ¿Quién te dijo esas mentiras? Santino señaló con un dedo tembloroso a Sophie. ¿Ella? ¿La criada? Está loca, Enzo. Te ha estado robando. La despedimos. Enzo se volvió hacia la congregación. Mi subjefe afirma que estoy mintiendo. Afirma que mi esposa es una viuda afligida. Enzo sacó un pequeño control remoto de su bolsillo y lo apuntó a la pantalla de proyección que se había instalado para mostrar un montaje de su vida. En lugar de fotos de Enzo, la pantalla cobró vida con la grabación de seguridad del dormitorio. La imagen era nítida. Santino y Camila enredados en las sábanas. El audio retumbó por los altavoces de la capilla. ¿Cuándo se sabrá la noticia? El avión se estrelló en el Atlántico hace 20 minutos. Fallo mecánico. Trágico. Jadeos recorrieron la sala. Los jefes de las 5 familias se miraron. Sus expresiones se endurecieron. En su mundo, el asesinato era un negocio, pero la traición, acostarse con la esposa del don y manipular su avión, eso era un pecado castigado con la muerte. Camila cayó de rodillas, sollozando de verdad esta vez. Enzo, por favor,
Él me obligó. Tenía miedo. Enzo la miró sin emoción alguna. ¿O tenías miedo? Sonabas bastante emocionada por gastar mi dinero en las Caimán. Se volvió hacia Santino. ¿Y tú? Vendiste las rutas del puerto a los rusos. Traicionaste a nuestros aliados más antiguos. Asintió a la delegación griega en la parte de atrás. Santino se dio cuenta de que todo había terminado. La farsa había acabado. Gruñó, sacando un revólver de cañón corto de su tobillera. Muere, hijo de perra. El disparo no vino de Santino, vino de Sophie. Estaba de pie junto a Enzo con una pistola humeante en la mano. La había sacado de su chaqueta con una velocidad que sorprendió a la sala. Su puntería fue certera. Santino se agarró el hombro, gritando mientras dejaba caer su arma y caía al suelo. Enzo miró a Sophie, impresionado. Buen tiro, aunque le fallaste al corazón. No apuntaba a su corazón, dijo Sophie fríamente. Apunté a su hombro. No se merece una salida fácil. Tiene que responder por mi padre. La sala se quedó en silencio. ¿Tu padre? Jadeó Santino, agarrándose el hombro sangrante. ¿Quién eres tú? Soy Sofía Valente, anunció, su voz sonando clara. Hija de Carlo Valente, el hombre que traicionaste para llegar a la cima. La revelación cayó en la sala como una bomba. El nombre Valente era legendario. Ver a su hija de pie junto a Enzo Moretti era una unificación de dos linajes en guerra. Enzo puso una mano en la espalda de Sophie. Llévenselos. Los hombres de Nikos avanzaron, agarrando a una Camila que gritaba y a un Santino sangrante. Enzo, soy tu esposa, chilló Camila mientras la arrastraban por el pasillo. Eres una viuda, corrigió Enzo, pero no la mía. Cuando las puertas se cerraron sobre los traidores, Enzo se volvió hacia la sala de mafiosos atónitos. Se ajustó el abrigo. Disculpen la interrupción, dijo Enzo sin rodeos, pero creo que tengo un funeral que cancelar. Hay trabajo que hacer. El silencio que siguió al disparo en la capilla fue más pesado que el plomo que acababa de destrozar el hombro de Santino. El eco de la explosión pareció colgar en el techo abovedado, mezclándose con el olor a lirios y a pólvora. Santino se retorcía en el suelo de mármol, agarrándose el hombro, su sangre manchando la prístina piedra blanca. Un crudo contraste con el funeral perfectamente orquestado que había planeado. Camila ya no gritaba. Estaba congelada. Sus ojos iban del hombre que había traicionado a la mujer que había atormentado. Enzo no miró a la congregación. No miró a los otros 5 dones que observaban la escena con una mezcla de conmoción y respeto calculador. Solo miró a Sophie. Ella no había bajado el arma. Su mano estaba firme, su respiración controlada. Parecía una estatua de la venganza, como tallada en hielo. Nikos, dijo Enzo con calma, rompiendo el silencio. El jefe de la mafia griega dio un paso adelante. Una sonrisa sombría se dibujó en su rostro. Enzo, un servicio precioso. Normalmente odio los funerales, pero este me ha gustado. Despejen la sala, ordenó Enzo, su voz baja pero proyectándose hasta los últimos bancos. Las familias pueden esperar en el salón de recepción. Hablaré con ellos en una hora. Ahora mismo, esto es un asunto de familia. A medida que la sala se vaciaba, dejando solo a Enzo, Sophie, los guardias de Nikos y los 2 traidores, la atmósfera pasó de la conmoción al juicio. Enzo se acercó a Santino, que jadeaba en busca de aire. Le dio un empujón en la pierna a su antiguo mejor amigo con la punta de su bota. «Levántenlo», ordenó Enzo. 2 de los hombres de Nikos pusieron a Santino de rodillas. Otros 2 agarraron a Camila. Ella empezó a llorar, un sonido entrecortado y feo que crispó los nervios de Enzo. «Enzo, mírame», sollozó Camila, el rímel corriendo por su cara, haciéndola parecer un payaso trágico. Fue él. Santino me amenazó, dijo que me mataría si no le daba tus códigos. Lo hice por amor, Enzo. Quería salvarme, para estar ahí para tu memoria. Enzo se agachó hasta quedar a su altura. Extendió la mano y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. La ternura del gesto la hizo sollozar más fuerte, pensando que estaba perdonada. «Sabes, Camila», dijo Enzo suavemente, «casi te creí, pero luego recordé la grabación de audio. No llorabas cuando hablabas de redecorar la casa.
No tenías miedo cuando te reías de mi cuerpo pudriéndose en el Atlántico. Se levantó, su rostro endureciéndose como la piedra. No eras una víctima, eras una inversora. Apostaste en mi contra y perdiste. Enzo se volvió hacia Sophie. ¿Qué quieres hacer con ellos? Sophie guardó el arma. Caminó hacia ellos, los tacones de sus botas nuevas resonando rítmicamente. Se detuvo frente a Santino. Mi padre, dijo, con la voz tranquila, suplicó por su vida en un almacén en los muelles. Pidió 5 minutos para despedirse de su hija por teléfono. Tú le dijiste que no. Dijiste que los muertos no hacen llamadas. Santino escupió a sus pies, aunque el desafío era débil. Era débil, como tú. No soy débil, Santino, replicó Sophie, inclinando la cabeza. Viví en las paredes de la casa de tu enemigo durante 2 años. Te serví café mientras planeabas asesinatos. Te escuché presumir de tu brillantez mientras lavaba tus platos sucios. Y ahora soy yo quien decide si te desangras en este suelo o no. Se volvió hacia Enzo. No los mates. Enzo levantó una ceja. Piedad, Sofía, eso es peligroso. No es piedad, corrigió ella. Es castigo. Si los matas, su sufrimiento termina en un segundo. Se convierten en tragedias, quizás en mártires. Pero si viven... Miró a Camila, cuyos ojos se abrieron con confusión. Despójenlos, ordenó Sophie. Perdón, jadeó Camila. ¿La has oído? Enzo asintió a los guardias. Quítenles todo, continuó Sophie, su voz ganando fuerza. Los Rolex, los diamantes, las llaves de los áticos, el acceso a las cuentas en el extranjero, todo. Quiero que salgan de esta iglesia sin nada más que la ropa que llevan puesta. Enzo se cruzó de brazos, intrigado. ¿Y luego? Y luego, dijo Sophie, una sonrisa oscura asomando en sus labios. Los metemos en un avión de carga. No a los Andes. Eso es demasiado exótico. Los enviamos a una colonia de trabajo en las minas de sal de Siberia. Tengo un contacto allí de los viejos tiempos, un hombre que le debe un favor a la familia Valente. Necesitan trabajadores, trabajadores no remunerados y no reconocidos. Camila gritó, no, Enzo, por favor, dispárame, por favor, solo dispárame. Para una mujer que había pasado su vida envuelta en seda y bañándose en leche importada, la perspectiva del trabajo duro en el frío glacial era un terror más allá de la comprensión. Era un desmantelamiento completo de su identidad. Me gusta, dijo Enzo. Hizo una seña a los guardias. Sáquenlos de mi vista. Si hablan, amordácenlos. Si corren, rómpanles las piernas. Pero manténganlos vivos. Quiero que recuerden este día durante los próximos 40 años. Mientras los arrastraban, gritando, fuera de la capilla, Enzo sintió que se le quitaba un peso de encima. No era solo el peso de la traición, era el peso de la corona. Se dio cuenta por primera vez en años de que no la llevaba solo. La semana siguiente fue un torbellino de reconstrucción. La narrativa se tejió con maestría. La historia oficial fue que Santino Russo había intentado un golpe de Estado y había muerto trágicamente en un tiroteo con leales. Camila había huido del país avergonzada. Las 5 familias aceptaron esta versión de los hechos porque mantenía la estabilidad y porque Enzo les ofreció tarifas favorables en las nuevas rutas de envío que había asegurado con los griegos. Para el viernes, la finca Moretti había vuelto a una apariencia de normalidad. Los agujeros de bala en la casa del bote fueron reparados. El personal, conmocionado pero leal, volvió a sus funciones. Pero el silencio en la casa era diferente ahora. No era el silencio pesado y presurizado de los secretos. Era la quietud de un nuevo comienzo. Enzo estaba en la biblioteca, el fuego crepitaba en el hogar. Estaba sirviendo 2 vasos de un whisky de 1940, una botella que había estado guardando para su 10º aniversario. Pero esta ocasión se sentía mucho más digna. Oyó abrirse la puerta. Sofía estaba allí. Había cambiado el uniforme de criada por una blusa color crema a medida y pantalones de color carbón. Se veía profesional, elegante y asombrosamente hermosa. Pero llevaba una maleta en la mano. La mano de Enzo se congeló a mitad de camino. Dejó la botella lentamente. ¿Te vas a alguna parte?, preguntó, su voz cuidadosamente neutral.
Sofía entró en la habitación, dejando la maleta junto a la puerta. La cuenta en Canadá está activa. Lo comprobé esta mañana. Es, es más dinero del que podría gastar en 3 vidas, Enzo. Gracias. Te lo ganaste, dijo Enzo. Cogió los vasos y se acercó a ella, entregándole uno. Así que eso es todo. Coges el dinero y te vas. Sofía tomó el vaso, haciendo girar el líquido ámbar. No lo miró a los ojos. Era el trato, ¿no? Te ayudo a recuperar tu vida y tú me das una nueva. Por fin puedo volver a ser Sofía Valente. Puedo ir a California o a Europa. Nadie me conoce allí. Puedo ser solo una mujer, no una criada, no una espía. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Enzo acercándose. ¿Ser solo una mujer? Sofía lo miró entonces, y el conflicto en sus ojos color avellana era doloroso de presenciar. No lo sé, susurró. Es lo que creía que quería. Durante 2 años, mientras fregaba tus suelos, soñaba con sentarme en un café en París, leyendo libros y sin tener que mirar por encima del hombro nunca más. Pero, tomó un sorbo de whisky, el ardor pareció robarle la determinación. Pero esta semana, trabajando en la logística contigo, negociando con Nikos, encontrando las fugas en la contabilidad, se sintió eléctrico. Sentí que despertaba después de un largo coma. Enzo dio un paso más, invadiendo su espacio personal. Olía a tabaco y a lluvia. Tienes la mente de tu padre, Sofía. Carlo era un estratega brillante. Solo que estaba rodeado de serpientes. Tienes su don. Desperdiciar eso en un café en París sería una tragedia. ¿Y cuál es la alternativa?, lo desafió, su voz elevándose ligeramente. ¿Quedarme aquí como qué? ¿La ex criada, el caso de Caridad, la hija de tu enemigo viviendo bajo tu techo? No, dijo Enzo con firmeza. Nunca eso. Volvió a su escritorio y cogió una gruesa carpeta de cuero. Se la entregó. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Ábrela. Sofía dejó su vaso y abrió la carpeta. Era un documento legal, un acuerdo de sociedad. No para un negocio, sino para el fideicomiso que poseía todo el imperio Moretti. Estoy reestructurando, dijo Enzo, apoyándose en el borde de su escritorio. El puesto de subjefe es obsoleto. Fomenta la ambición y la traición. Estoy creando un consejo, una dualidad. Se requieren 2 firmas para cada decisión importante. Una es la mía. Sofía examinó el documento. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Y la otra? Tuya, dijo Enzo. Ella dejó caer la carpeta sobre el escritorio, retrocediendo. Estás loco. Las 5 familias nunca aceptarán a una mujer, especialmente a una valente. Se rebelarán. Que lo intenten. Enzo se encogió de hombros, un brillo peligroso en sus ojos. Te vieron en esa iglesia. Vieron quién apretó el gatillo. Te temen, Sofía. Y lo que no temen, lo respetan. Además, con los griegos respaldándonos, somos intocables. Enzo, esto es la mitad de tu imperio. Es un imperio que no tendría sin ti, replicó él. Acortó la distancia entre ellos de nuevo, y esta vez no se detuvo hasta estar a centímetros de ella. Extendió la mano tomando las suyas. Todavía estaban ásperas, los callos de los productos de limpieza se desvanecían lentamente, pero seguían allí. Un mapa de su historia. No quiero una subordinada, Sofía dijo, su voz bajando a un susurro ronco. He tenido subordinados. He tenido una esposa que sonreía y asentía y planeaba mi muerte. Estoy cansado de mirar por encima del hombro. Quiero mirar a mi lado y ver a la única persona que sabe la verdad. La verdad, exhaló ella, su corazón martilleando contra sus costillas. La verdad es que somos iguales, dijo Enzo. Ambos somos fantasmas que se niegan a permanecer muertos. Ambos somos monstruos creados por esta ciudad. Y ambos estamos increíblemente solos. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Sofía. Él tenía razón. La adrenalina de la persecución lo había enmascarado, pero la soledad era un vacío enorme que había llevado desde que su padre murió. No puedo ser tu pareja, susurró, su voz temblando. No volveré a guardar silencio. Nunca quiero que guardes silencio, prometió Enzo. Grita, lucha, gobierna.
Solo hazlo aquí, conmigo. Se inclinó, su frente descansando contra la de ella. No te subas a ese avión, Sofía. París es aburrido, y el café de allí está sobrevalorado. Una risa brotó de su pecho, un sonido genuino y cálido que rompió la tensión. Lo miró de verdad, y no vio al carnicero, sino al hombre que se había sentado en un sótano con ella y le había cosido las heridas. De acuerdo, susurró. De acuerdo, me quedo. Enzo soltó un aliento que sintió que había estado conteniendo durante una semana. La besó entonces, un beso lento y abrasador, que sabía a whisky y a promesa. No fue el beso desesperado y lleno de adrenalina de la casa de seguridad. Fue deliberado. Fue un contrato firmado con aliento y piel. Cuando se separaron, Enzo fue al cajón del escritorio y sacó la caja de terciopelo. Le prendió el escudo Moretti Valente en la blusa, justo sobre su corazón. «Bienvenida a casa, jefa», sonrió. Sofía tocó el broche, sus dedos rozando el oro. Miró la maleta junto a la puerta y luego de nuevo al hombre que estaba frente a ella. «Una condición», dijo, sus ojos entrecerrándose juguetonamente, el ingenio agudo regresando. «Pídela. El ala sur. La voy a remodelar. Odio las cortinas». «Quémalas», rió Enzo. «Quémalo todo si quieres, siempre y cuando lo reconstruyas conmigo». Sofía se acercó a la maleta, la cogió y se la entregó a Enzo. «Sé útil, Enzo», sonrió caminando hacia la puerta. «Sube esto. Tengo una reunión con la autoridad portuaria en 20 minutos. Tenemos un cargamento que interceptar». Enzo la vio alejarse. El vaivén de sus caderas dominaba la habitación, el pasillo, la casa entera. Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras cogía su maleta. La criada se había ido. La reina había llegado. Y por primera vez en su vida, el rey estaba perfectamente feliz de recibir órdenes. Y así es como la criada, a la que le dijeron que guardara silencio, terminó silenciando a todo el hampa. Enzo y Sofía no solo sobrevivieron, reescribieron las reglas del juego. Es un recordatorio de que a veces la persona más peligrosa en la habitación no es la que sostiene el arma, es la que sirve el café. La lealtad no se trata de quién ha estado contigo más tiempo. Se trata de quién se queda cuando llega la tormenta. ¿Qué te pareció la transformación de Sofía? ¿Crees que Santino y Camila recibieron su merecido? ¿O Enzo debería haber sido más duro? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Si te gustó esta historia de traición y venganza, por favor, dale al botón de me gusta. De verdad que ayuda mucho al canal. No olvides compartirla con un amigo al que le encanten los giros inesperados. Y suscríbete para más historias emocionantes cada semana. Gracias por escuchar.